el día en que nuestra hija cumplió un mes. El primer amor de mi esposa irrumpió en nuestra casa, con su hijo inconsciente en brazos. Se abofeteó con fuerza mientras se arrodillaba ante mí y se golpeaba la cabeza contra el suelo una y otra vez. Si no hubiera enfermado y me hubieran hospitalizado, nunca me habría atrevido a molestarte para que cuidaras de mi hija. Gritó con lágrimas corriéndole por la cara. Si quieres matarme, adelante. Pero, por favor, te lo ruego, perdona a mi hija, mi esposa, Ginny Jeltz. Furiosa más allá de lo que las palabras pueden expresar, me desterró a un rancho ganadero para que reflexionara sobre el concepto del amor paternal. Un mes después, regresó con toda la familia para llevarme a casa. Cuando llegaron, yo estaba llamando suavemente a un ternero recién nacido, instándole a que no corriera demasiado rápido. Mi esposa observó la escena y luego asintió con aprobación. Parece que tu estancia en el rancho finalmente ha cultivado tus instintos paternos. La ignoré por completo y me incliné para dar un beso en la cara a una gran vaca amarilla. ¿Qué queréis cenar esta noche nuestra hija y tú? Ella apretó los dientes. Te envié al rancho durante un mes con la esperanza de que reflexionaras sobre tus actos. ¿Y esto es lo que obtengo a cambio? ¿Te burlas de mí fingiendo estar loco? En ese momento, el ternero tropezó y cayó en un charco de barro y empezó a mugir desesperadamente. Me dolió el corazón, sin dudarlo. Me corté la muñeca y le dejé beber mi sangre. Tranquilo, pequeño, no llores. Un poco de leche y todo irá bien. Cuando mi esposa vino al rancho con su familia a buscarme, yo estaba caminando por el pastizal con el ternero recién nacido a mi lado. Steve ya te ha perdonado por lo que pasó con la niña, dijo, cruzando los brazos. Me instó a venir a traerte de vuelta. Tom, dime, ¿realmente has cambiado después de este mes en el rancho? Bajo la mirada curiosa de nuestros amigos y familiares, miré con ternura al ternero, que se tambaleaba sobre sus patas. Tranquilo, pequeño, no te hagas daño. Steve Hank sonrió amablemente e instó a Tom. Ginny ya ha olvidado lo pasado. No sigas enfadado con ella. Si sigues así, volverá a decir que es imposible razonar contigo. Ginny parecía estar sorprendentemente de buen humor. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa de satisfacción. Aunque Tom sigue siendo tan terco como siempre, dijo, puedo ver que, después de un mes en el rancho, ha desarrollado un fuerte instinto paternal. Supongo que todos mis esfuerzos no han sido en vano. Sus voces eran como ruido de fondo. Las ignoré por completo. Me quité los zapatos y entré en el granero. Cariño, papá ha llegado a casa. Grité. Las pupilas de Ginny se contrajeron bruscamente. Entró corriendo detrás de mí, con pánico en su voz. ¿Por qué demonios está nuestra hija en un granero con el ganado? Deja que mamá te vea. Cariño. Todos me miraban con confusión e incredulidad mientras acunaba suavemente al ternero en mis brazos, acariciándole la espalda y tarareando una nana. Duerme, duerme, bebé, en el puente de la abuela. La expresión de Ginny se retorció de rabia y pánico. ¿Dónde está nuestra hija? Tom, ¿has perdido la cabeza? Estás meciendo a un maldito ternero. El ternero se encogió de miedo y yo lo abracé con más fuerza, protegiéndolo de ella con una mirada feroz. Ella se quedó paralizada bajo mi mirada y se volvió hacia el dueño del rancho, con el rostro ensombrecido. Envié a mi marido aquí para que se recuperara. ¿Cómo es posible que se haya convertido en un lunático en solo un mes? El dueño del rancho parecía estar a punto de llorar. Presidente Jeltz, yo tampoco tengo ni idea de lo que ha pasado. Yo mismo me encargué de que él y su hija se alojaran en la mejor suite del rancho, pero él insistió en mudarse al granero. Ginny frunció profundamente el ceño, claramente tratando de encajar las piezas. Steve dio un paso adelante, con lágrimas brillando en sus ojos mientras pronunciaba las palabras entre sollozos. Ahora lo entiendo. Tom todavía me culpa en su corazón. Yo, perdí a mi esposa. No sabía cómo criar a un niño yo solo. No debería haberte causado problemas. Ginny, has hecho mucho por mí. Ginny, no importa lo que haga Tom, no se lo echaré en cara. Si no hubiera hecho daño al niño, nunca habría revelado lo que pasó. Nunca quise ser la razón por la que lo enviaran a este rancho en primer lugar. Sus pocas palabras, cuidadosamente elegidas, bastaron para reavivar la ira de Ginny. Tom Hardy, espetó. Pensé que tu alma se limpiaría después de un mes inmerso en la naturaleza. Esperaba que reflexionaras y cambiaras. Pero ahora veo que algunas personas están podridas hasta la médula. Estás utilizando este acto patético para intentar ganarte mi simpatía y hacer que Steve quede mal delante de mí. Ginny se abalanzó sobre mí, decidida a arrancarme al ternero de los brazos por la fuerza. Deja de aferrarte a esa bestia y de fingir que estás loca. No tengo tiempo para tus juegos. ¿Dónde demonios está nuestra hija? Mis ojos se enrojecieron mientras le gritaba histérica. No te atrevas a tocar a mi hija. Cuando la ternera soltó un mugido asustado y lastimero, la abracé con más fuerza y, sin previo aviso, le mordí con fuerza la mano a Ginny. Ella gritó, con el rostro contorsionado por el dolor.
mientras la sangre brotaba de la herida. Retrocedió tambaleando, acunando su mano con incredulidad. Steve jadeó y corrió inmediatamente a su lado. «Ginny, ¿estás bien?». Antes de que ella pudiera responder, Steve se dio la vuelta y se arrodilló frente a mí, golpeándose la frente contra el suelo con un fuerte ruido sordo. «Tom, todo esto es culpa mía. Nunca debí apoyarme en Ginny solo porque éramos antiguos compañeros de clase. No debí recurrir a ella en el momento más difícil de mi vida. He destrozado tu familia. No debería haberte pedido que cuidaras de mi hijo mientras yo estaba hospitalizado. Fue culpa mía que perdieras el control y te enfadaras. Estaba desesperado cuando vi a mi hijo inconsciente. Me entró el pánico y, en mi pánico, arrastré a Ginny a esto y lo expuse todo. Por eso te enviaron aquí durante un mes. Todo es culpa mía. Si quieres pegar a alguien o maldecir a alguien, desquítate conmigo. Ginny es tu esposa. Solo ha intentado ayudarte. No se merece esto. No tenías por qué hacerle daño así». No dije nada, así que Steve siguió inclinándose, una y otra vez, hasta que le empezó a sangrar la frente. Pero incluso cuando la sangre manchó el suelo, yo permanecí frío, imperturbable. En ese momento, mi propia hija solo tenía un mes, y como padre, había desarrollado una ternura instintiva por todas las vidas pequeñas y frágiles. Trataba a la hija de Steve como si fuera mía, la quería profundamente, pero él tuvo el descaro de envenenar a su propia hija y luego me echó la culpa a mí. «Steve, deja de inclinarte ante él», gritó Sidney, levantándolo y abrazándolo para protegerlo. «Lom es despiadado, no escucha razones. No se merece tu respeto». Luego dirigió su furia hacia mí, con la voz temblorosa por la rabia. «Tom, ¿estás loco? Soy tu esposa. Me mordiste como un animal salvaje. ¿Es esta tu forma de decir que ya no quieres estar casado?». Justo cuando terminó, se oyó un mugido familiar desde la entrada del granero. Mis oídos se aguzaron, mis ojos se iluminaron de alegría. Empujé a todo el mundo y corrí hacia la puerta. «Cariño, has vuelto». Todos, incluida Ginny, se quedaron paralizados en un silencio atónito. Era una vaca grande, amarilla y cubierta de barro. Ginny parpadeó, como si esperara haber oído mal. «Tom, ¿cómo has llamado a ese animal?». Ni siquiera le presté atención. En lugar de eso, me incliné y besé suavemente la cara de la vaca. «¿Qué les apetece comer a ti y a nuestra hija esta noche?». «Tom», gritó Ginny con voz casi amenazante, «te envié al rancho para que te recuperaras durante un mes. ¿Y esto es lo que obtengo a cambio? ¿Finges estar loco y llamas esposa a una bestia para disgustarme?». Bajo su furiosa mirada, llené tranquilamente un recipiente con agua tibia y me arrodillé junto a la vaca, lavándole tiernamente las patas. «Has estado trabajando en el campo todo el día. Estás cubierta de barro. Si no te limpio, volverás a ensuciar la cama esta noche». Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud de familiares y amigos. «Ginny», susurró uno de ellos, «creo que a Tom le pasa algo realmente grave. Esto no parece una actuación». Ginny respiró hondo, tratando de calmarse. «Tom, para. Si te pasa algo, te llevaré al médico ahora mismo». En cuanto mencionó la palabra médico, Steve se adelantó para bloquearla. «No nos precipitemos. Ginny, Tom ha estado comiendo lácteos frescos, verduras orgánicas, respirando aire puro y viviendo en total paz y tranquilidad aquí en el rancho. Claro, ha estado un poco aislado, pero solo ha pasado un mes. Tom, no sigas comportándote así. Si sigues así, la gente se reirá de ti y de Ginny». Ginny asintió con la cabeza, de acuerdo con Steve. «Exacto, solo ha pasado un mes. No creo que en tan poco tiempo pueda pasar nada que vuelva completamente loco a alguien, y menos aquí. Este lugar es como el paraíso, virgen y tranquilo». Pero, incluso mientras hablaba, su expresión se ensombreció poco a poco. «Tom, te voy a dar una última oportunidad. Si insistes en aferrarte a esta locura, entonces está bien. Quédate aquí, quédate en este rancho para siempre, con ese animal». Ante sus palabras, Steve, oculto a la vista de todos, me lanzó una sonrisa triunfante, con los labios curvados hacia arriba con satisfacción, pero yo no reaccioné, ni siquiera lo miré. Ginny perdió rápidamente la poca paciencia que le quedaba. «Eres increíble», escupió, con cada palabra tan cortante como el hielo. «No hay remedio para ti, como te niegas a cambiar. No voy a perder ni un segundo más contigo. Dame a nuestra hija, ahora mismo. Me la voy a llevar de este lugar antes de que se convierta en una bestia sin alma como tú». Cuando no respondí, se volvió hacia la propietaria del rancho con furia en su voz. «¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está?». La propietaria del rancho palideció, con las rodillas temblando. Tartamudeó, con los labios temblorosos, incapaz de articular una palabra coherente. «Te he estado pagando $100,000 al mes», espetó Ginny, «para que cuidaras de él y de nuestra hija. No me digas que ni siquiera sabes dónde está mi hija. ¿Estás ocultando algo? ¿Es eso?».
bajo su mirada aguda y sospechosa. La propietaria del rancho se puso pálida como un fantasma. El sudor le resbalaba por la frente y le goteaba lentamente por la cara. Esteve intervino rápidamente, con voz suave. Ginny, no la asustes. La niña solo tiene 2 meses. No puede estar lejos de su madre durante mucho tiempo. Aparte de Tom, nadie más sabe dónde está. Luego se volvió hacia mí de nuevo, hablando con una mirada de sincera preocupación. Tom, la dueña del rancho es una mujer sencilla. Te ha cuidado todo el mes. Te ha alimentado. Te ha apoyado. No se lo pongas más difícil. Solo muéstrale un poco de amabilidad y déjala en paz. ¿De acuerdo? Ginny entendió al instante lo que quería decir. Entrecerró los ojos y me señaló. Tom, ¿dónde está nuestra hija? Si le pasa algo, no me culpes por lo que te haré. No dije nada. En lugar de eso, terminé de lavar las patas de la vaca y luego llevé una palangana con agua fresca al ternero. Ven aquí, pequeño. Papá te va a cambiar el pañal. La expresión de Ginny se volvió fría como el hielo. Con un rugido, me arrebató la palangana de las manos y la tiró al suelo. Ya estoy harta de esto, gritó. Harta de tu locura. Sacó un pequeño reloj de bolsillo de plata de dentro de su cuello. Cuando lo abrió, había una pequeña fotografía en su interior, suave y rosada, la imagen de un recién nacido envuelto en mantas. Esta es tu hija, espetó. No ese ternero. Mira bien, mira su carita. Esa es tu verdadera hija, de carne y hueso. Me quedé paralizado. Miré la foto, atónito. Una delicada figurita, con los ojos aún cerrados, tan suave, tan frágil. Y entonces me golpeó el hedor, un olor metálico, fuerte y espeso. Sangre, de repente. Imágenes horribles pasaron por mi mente, imágenes que no me pertenecían. Esa misma bebé de color rosa suave, destrozada por innumerables dientes afilados, sus gritos silenciados antes de que pudieran siquiera comenzar, su manta empapada de rojo. Fue como si me clavaran una navaja en el pecho, no una vez, sino una y otra vez, raspando lentamente los huesos, desgarrando las partes más sensibles de mi ser. Cada corte lento, cada herida sangrando. Me estremecí, con la respiración atascada en la garganta. A lo lejos, oí un mugido débil, infantil, inocente. El ternero había vuelto a caer en un charco de barro. Salí corriendo, sin pensarlo. Corrí hacia él, lo cogí en brazos y lo abracé con fuerza. No pasa nada. Pequeño, papá está aquí, no llores. Ahora estás a salvo. Pero Ginny vino tras de mí, furiosa, con los ojos llenos de ira y dolor, con todas sus fuerzas. Me abofeteó. Tom, no te atrevas a presionarme más. El golpe me partió la mejilla, me abrió el labio y me hizo zumbar los oídos. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre, pero no me importó. Solo veía al ternero, temblando, asustado, herido. Hice lo que había hecho antes, con la facilidad que me daba la práctica. Me abrí otra herida en la muñeca y dejé que la sangre fluyera. No llores, pequeña, le susurré mientras la ternera se acercaba para acariciarme. Bebe esto y todo irá bien. Dios mío, se oyeron gritos a mi alrededor. Ginny me miró como si le hubiera caído un rayo. Tom, ¿qué estás haciendo? Lo único que hice fue enviaros aquí a ti y al bebé para un descanso de 1 mes. ¿Era realmente tan insoportable? Su voz se quebró con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Te dolió tanto, hasta el punto de que ni siquiera puedes distinguir entre humanos y animales? ¿Llegarías tan lejos como para hacerte daño a ti mismo, solo para disgustarme? Furiosa, se abalanzó sobre mí, me agarró un puñado de pelo y tiró con fuerza. El dolor me atravesó el cuero cabelludo y algo crujió en mi cuello, pero no me inmuté, no sentía nada. Me quedé allí sentado, acunando al pequeño ternero, alimentándolo suavemente con mi sangre mientras le acariciaba la espalda. No pasa nada, pequeño, le susurré. Papá está aquí, no tengas miedo. Y entonces, tras un breve momento de silencio, Ginny soltó una risa cruel y amarga. Bien hecho, Tom. Esta vez te has comprometido de verdad con la actuación. Veamos cuánto tiempo puedes seguir interpretando este pequeño drama delirante. Después de asar viva a tu preciosa cría de vaca, antes de que pudiera detenerla, me arrancó al ternero de los brazos. Me abalancé sobre ella presa del pánico, pero Steve y el dueño del rancho me inmovilizaron en el suelo con brutal fuerza. Luché, me debatí, pero no pude liberarme. El fuego crepitó y la plancha de hierro se calentó rápidamente. El ternero, con las patas atadas, comenzó a gritar de dolor. Unos mugidos lastimeros resonaron en el aire mientras sus ojos grandes y llorosos se clavaban en los míos. Desesperados, confusos. Esa mirada inocente e inquisitiva me trajo un torrente de recuerdos. Lo volví a ver. Ese fugaz segundo, el momento en que mi hija, suave, rosada y recién nacida, me miró justo antes de que su pequeño cuerpo fuera destrozado por unos dientes afilados. No tengas miedo, papá viene.
No me importaba que mis brazos ya estuvieran rotos, retorcidos de forma antinatural por la lucha. Con un grito, me lancé sobre la placa de hierro ardiente, acallando los chillidos de Ginny. SSSSZZZHHH. El sonido de la carne quemándose llenó el aire y el humo se elevó en oleadas. No sentía el dolor, solo veía al ternero a mi lado, con su delicada piel ampollada, su diminuto cuerpo convulsionando en agonía. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes e incontrolables. Lo siento mucho. Es culpa mía. No te protegí. Otra vez. Ginny se arrodilló a mi lado, sin importarle ya las apariencias. Miró mi piel carbonizada y ensangrentada y se derrumbó. Tom, ¿qué estás haciendo? Estás gravemente herido. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por un maldito animal? Pensaba que estabas fingiendo. ¿Por qué tirarías tu vida por la borda de esta manera? No respondí. Miré más allá de ella, hacia el granero. Allí estaba mi esposa, mi verdadera esposa, la gran vaca amarilla que acababa de embestir a la dueña del rancho, tirándola al suelo. Sus cuernos habían asustado a Steve, dándome el tiempo suficiente para alcanzar al ternero. Si ella no hubiera intervenido, ahora ambos estaríamos muertos. Pero la dueña del rancho se levantó, jadeando y agarrándose el costado. Agarró el látigo y lo blandió con fuerza. Crack, bestia desagradecida. ¿Cómo te atreves a volverte contra tu dueña? ¿Así es como nos pagas después de todos estos años? Mañana a primera hora te sacrificarán. Lo juro por Dios, gruñí, agarrando un ladrillo del suelo. Si le pones una mano encima a mi esposa, te mataré. Con todas las fuerzas que me quedaban, lancé el ladrillo. Le dio de lleno en la cabeza. Ella se derrumbó, gritando, con la sangre corriéndole por la cara. Todo el patio se quedó paralizado. La dueña del rancho, conmocionada y sangrando, agarró el látigo, pero no se atrevió a moverse de nuevo. Le temblaban las manos y le fallaban las piernas. Ginny lo vio todo. Se le cortó la respiración mientras decía lentamente: Tom, cálmate, por favor. Ahora te creo. No estás fingiendo. No estás simulando nada. Estás enfermo. Se acercó. Ahora con más cuidado. Vamos a ver a un médico. ¿De acuerdo? Yo misma te llevaré. Solo. Sé bueno y ven conmigo. Pero su voz no me llegó. Solo tenía ojos para la pantorrilla herida que tenía en mi regazo. SHH. Cariño. Susurré. Tienes una quemadura. Si no la tratamos pronto, se infectará. Vamos al médico. Vale, papá te llevará. Esta vez. Ginny no intentó detenerme. Se suavizó. Asintió con la cabeza. Está bien, dijo con suavidad. Iremos al hospital. Todos juntos. Esteve, que había permanecido inmóvil todo este tiempo, finalmente habló con voz baja y tensa. Ginny, quizá no deberíamos exagerar. Si los médicos dicen que Tom está perfectamente bien, ¿qué pasa entonces? Acaba de golpear al dueño del rancho casi hasta matarlo. Podrían hacerle responsable de eso. Ginny se volvió hacia Steve con una mirada gélida, su voz cortando el aire como una navaja. Así que lo que estás diciendo es que Tom casi se quema vivo y aún así crees ¿que todo esto es solo una actuación elaborada? ¿Una actuación compasiva? Aunque lo formuló como una pregunta, su tono no dejaba lugar a dudas. Bajo su mirada gélida, Steve palideció, inquieto como una rata acorralada. Ginny, ¿no es eso lo que quería decir? Entonces cállate, espetó ella. Deja de hablar como si vieras fantasmas en cada sombra. Sin esperar una respuesta, se volvió hacia mí, con una voz repentinamente suave y persuasiva. Tom, vámonos. Vale, tus heridas son graves. Necesitas un médico. Pero yo la aparté con brusquedad, ignorando el dolor punzante de mi hombro dislocado. Avancé tambaleando, sujetándome la pantorrilla herida con los brazos. Vamos, cariño, papá te va a llevar al médico. Ginny se quedó paralizada, dividida entre la angustia y la impotencia. Entonces me detuve, me giré lentamente y miré hacia la gran vaca amarilla que estaba en el prado. Mi amor, llamé suavemente. Tú también vienes. No te dejaré aquí. No cuando todavía hay gente malvada por ahí que quiere hacerte daño, sin mejores opciones. Ginny cedió y ordenó a alguien que trajera a la vaca. Así que los tres, yo, el ternero y mi esposa, emprendimos nuestro caótico viaje al hospital. En urgencia se quedaron atónitos. Los médicos intentaron tratar primero mis quemaduras, pero yo negué frenéticamente con la cabeza y señalé al ternero. Doctor, yo soy adulto, puedo esperar, pero mi hijo es solo un bebé. Sus quemaduras son peores. Por favor, trátelo primero. Junté las manos y me incliné repetidamente. Es tan pequeño. Le da miedo el dolor. Doctor, se lo ruego. Salve a mi hijo. El médico me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Sus ojos se posaron en Ginny, buscando una explicación. Los labios de Ginny temblaban. Apretó los dientes con fuerza y finalmente dijo con voz ronca. Entonces,
por favor, trate primero al niño. Solo después de que le limpiaran y vendaran las heridas al ternero y le dieran algún analgésico, me senté por fin para que me trataran mis propias heridas. Mientras el médico trabajaba, me quedé fijo en el pequeño, susurrándole palabras de consuelo y cantándole suavemente como haría cualquier padre, dándole todo el amor, toda la seguridad, todo el calor que podía reunir. El médico, claramente inquieto, finalmente habló. Sra. Jelks, su marido, ¿no siente dolor? Ginny se estremeció como si alguien le hubiera dado una bofetada. ¿Qué no siente dolor? Eso no puede ser. Frunció profundamente el ceño. Mi marido creció mimado. Incluso una arruga en las sábanas le hacía dar vueltas en la cama toda la noche. ¿Cómo es posible que no sienta dolor? Pero el médico parecía igualmente desconcertado, y su expresión se volvió sombría. Eso es lo extraño. Sus quemaduras son graves, con daños profundos en los tejidos. Incluso la aplicación del medicamento debería hacerle gritar de dolor, pero su marido ni siquiera se ha inmutado, si no es que es incapaz de sentir dolor por naturaleza. Entonces, desde el punto de vista médico, esto no tiene sentido. Ginny parpadeó, atónita. Sus ojos se humedecieron por un momento, y el dolor rompió su habitual compostura. Pero entonces, se tragó su dolor y contuvo las lágrimas. Doctor, por favor, haga todas las pruebas que pueda. Necesito saber exactamente qué le pasa. Pasaron 2 horas. Cuando el médico regresó, su rostro seguía pálido, pero lleno de confusión más que de alarma. Doctor, Ginny se levantó de un salto. ¿Cómo está? ¿Es grave? El médico negó lentamente con la cabeza. No, más bien al contrario. Aparte de las quemaduras que ya conoce, los resultados de su marido son perfectamente normales. No hay lesiones, no hay anomalías neurológicas, no hay signos de enfermedad. Ginny lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. Pero, ¿cómo es posible? Y justo en ese momento, Esteve intervino con voz suave, casi triste. Ginny, intenté advertirte, pero cuando la gente se preocupa demasiado, pierde la perspectiva. No quisiste creerlo. Incluso me acusaste de tener motivos ocultos con Tom. Nos miró a los dos con expresión de dolor, pero ambos me ayudaron a superar los peores momentos de mi vida. Les estoy muy agradecido. Lo único que quiero es verlos felices a los dos, envejecer juntos, en paz. Ginny me miró fijamente, con la mirada oscurecida por la confusión, como si, por primera vez, se preguntara realmente si todo lo que había sucedido había sido solo una actuación dirigida por mí. Pero antes de que pudiera hablar, el médico rompió el silencio con una voz grave y sombría. Si no hay una causa física, entonces esto podría ser incluso peor de lo que pensábamos. Perder la sensación del dolor suele ser el resultado del trauma psicológico más grave. En todos mis años como médico, no puedo ni imaginar qué tipo de sufrimiento se necesitaría para insensibilizar a alguien así. Presidente Jelks, recomiendo encarecidamente una evaluación psiquiátrica. Aunque, sinceramente, a estas alturas, el tratamiento podría ser demasiado tarde. Antes de que Ginny pudiera responder, Esteve intervino, en voz alta y furioso. ¿Qué clase de hospital es este? Tom está bien, solo está enfadado con su mujer. Eso es todo. Si no pueden diagnosticarlo correctamente. Vale, pero no empiecen a lanzar palabras como enfermedad mental, como si estuvieran tratando de encerrarlo. ¿Creen que pueden etiquetar a alguien y meterlo en un pabellón psiquiátrico? El rostro del médico se sonrojó de ira, habiendo perdido claramente la paciencia. Se volvió bruscamente hacia Ginny. Presidenta Jelks, todos podemos ver que su marido no está bien. Si quiere aceptarlo o no, es su decisión. Esta vez, Ginny no dudó. Doctor, por favor, traiga al mejor especialista en psiquiatría de su hospital. Quiero una sesión de hipnosis profunda. Necesito saber qué pasó el mes pasado para que se convirtiera en esto. En la sala de consultas psicológicas, suavemente iluminada, me senté en un lujoso sillón reclinable, todavía con la pantorrilla lesionada pegada al pecho. El psiquiatra habló con un tono suave y firme. Eres Tom, ¿verdad? He oído que te gustan los girasoles. ¿Es porque admiras su vibrante color amarillo? ¿Esa sensación de energía y vida? La conversación era ligera, casi sin sentido, pero algo en su tono tranquilo y sereno me hizo sentir segura. Poco a poco, bajé la guardia. Por primera vez en semanas, sentí que la calidez y la tranquilidad se apoderaban de mí, y entonces, me quedé dormida. En mi sueño, volví al momento en que todo comenzó, el día en que Ginny me envió al rancho ganadero. Abracé a mi hija con fuerza y, con voz temblorosa, le supliqué una y otra vez. Ginny, te lo juro, yo no envenené al bebé de Steve. Nunca haría daño a un niño. Yo también soy padre. No podría. Pero todas mis frenéticas negativas solo fueron respondidas con su fría y despectiva risa. El bebé no comía nada más que leche de fórmula. Si no fuiste tú, fui yo.
Fue Steve, el padre biológico. ¿Quién envenenó a su propio recién nacido? Tom, eres repugnante, absolutamente vil. Steve solo te está perdonando por mí. Si no fuera por nuestra hija, estarías enfrentando cargos por intento de asesinato. Su voz se volvió más fría que nunca, gélida y cruel. Si no puedes madurar y aprender a comportarte como una persona decente, ni siquiera quiero pensar en el tipo de monstruo despiadado en el que convertirás a nuestra hija. Quizás este mes en el rancho te enseñe lo que significa amar y proteger a tu propia sangre. Cuando llegamos a ese rancho desolado y azotado por el viento, ni siquiera se despidió, simplemente nos dejó allí. Cerró la puerta de un portazo y pisó el acelerador. Te quedarás aquí con tu hija, espetó. Si no fueras un padre tan fracasado, ella no estaría atrapada aquí contigo en primer lugar. Mientras la camioneta se desvanecía en el horizonte, me quedé de pie bajo el viento cortante, mirando al pequeño bulto que tenía en brazos. Temblaba, envuelta solo en un fino pañuelo. Preocupado, saqué mi teléfono e intenté llamar a Ginny. Quizás había olvidado algo, quizás había. Y entonces, el motor volvió a rugir. Había vuelto. Mi corazón dio un salto. Por un segundo, pensé que quizás había cambiado de opinión. Quizás había venido a llevarnos de vuelta a casa. Corrí hacia ella con nuestra hija en brazos, pero ni siquiera me miró. Caminó directamente hacia mí. Me arrebató el teléfono de la mano y, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó de nuevo, cortando mi única conexión con el mundo exterior. Ni se te ocurra usar el teléfono para entretenerte este mes, me había dicho Ginny con frialdad, con una voz que sonaba como el chasquido de una cadena cerrando una jaula. Céntrate en aprender de las vacas, amables, pacientes y mucho más inteligentes que tú, y ni se te ocurra soñar con escapar o sobornar a alguien. Nadie va a venir a rescatarte. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. No tenía ni idea de que, al quitarme el teléfono, mi último salvavidas, no solo me estaba abandonando, nos estaba enviando a mí y a nuestra hija al infierno. ¿Qué pasó después de que llegaste al rancho ganadero? La voz del psiquiatra era suave, amable, incluso tranquilizadora, pero su pregunta me hizo caer de cabeza de nuevo en una pesadilla despierta. La mujer jorobada que dirigía el rancho no tardó en despojarse de su máscara amable y gentil. ¿Ves esta joroba en mi espalda?, gruñó. Nunca he tenido un hombre en mi vida. Tu esposa te envió a mí para que te disciplinara. Quizá lo que realmente quería decir era que fueras mi hombre. Sonrió, mostrando unos dientes amarillos y podridos como granos de maíz rotos. Sentí como se me revolvía el estómago de repugnancia. Si estar contigo es la única opción, prefiero morir. Espeté. Si muero. A ver cómo se lo explicas a mi esposa. Pero ella solo se rió. Luego se inclinó hacia el cochecito y levantó a mi pequeña hija, mi delicada niña, en el aire, sin dudarlo. La apretó hasta que gritó de dolor y luego, como una bestia salvaje, le mordió el suave hombro. Observé con horror cómo los moretones florecían como tinta bajo su piel. Había encontrado mi debilidad, el único amor verdadero de mi vida, y la había convertido en un arma. A partir de ese momento, no tuve más remedio que obedecer. Le preparaba la comida, le lavaba la ropa, le daba masajes en los pies, la ayudaba a bañarse. Incluso me obligué a llamarla esposa. Las lágrimas resbalaban por mi rostro. Los recuerdos brotaban como una presa que se rompe bajo la presión. Aguanta, pequeña, le susurré con voz temblorosa. Solo unos días más. Mamá dijo que vendría a buscarnos cuando terminara el mes. Pero cuando llegó ese maldito día, cuando los 30 días de tormento finalmente terminaron, me quedé de pie en el prado abierto, con el corazón temblando de esperanza. Esperé, con la mirada fija en el camino polvoriento más allá de las colinas, esperando a Ginny, pero ella no vino. En su lugar, la mujer del rancho salió sonriendo. Tu hija, dijo con indiferencia, ya la he dejado fuera de la valla. Si tiene suerte, quizá algún mochilero bondadoso la recoja. Si no, se encogió de hombros. Bueno, hay lobos en esos bosques. Mi mundo se rompió como un cristal. Caí de rodillas. Me derrumbé a sus pies. Besé el suelo sucio que ella pisaba. Supliqué como un animal. Ella es todo lo que tengo. Por favor, dime dónde está. Moriré sin ella. Ella solía reírse de mi desesperación. Le encantaba verme humillado. Me presionaba los dedos de los pies en la cara y me decía que así parecía más útil. Pero hoy, su rostro se endureció. Olvídala, dijo fríamente. Tu esposa nunca te volverá a aceptar. No después de esto. Te quedarás aquí conmigo. Si quieres un hijo, tendremos más. 10, 20. No me importa. Ni siquiera grité. Simplemente, corrí hacia los campos, con los pulmones ardiendo y las piernas entumecidas. Busqué en cada centímetro del perímetro del rancho, llamándola por su nombre, una y otra vez, hasta que me sangró la garganta. El sol ardía en lo alto y luego cayó la noche, negra y despiadada. No había comido en todo el día.
Era solo un bebé, abandonada allí sola. Abandonada. Apenas podía respirar bajo el peso de ese pensamiento. Y entonces, lo oí, un pequeño llanto suave, débil, pero real. El corazón se me subió a la garganta. Está viva. Seguí el sonido, abriéndome paso entre la maleza, apartando espinas y hierbas, hasta que, ojos verdes, un destello en la oscuridad. En cuanto los vi, mi corazón se detuvo. Un lobo, antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera moverme, se abalanzó sobre ella, y entre sus fauces estaba mi hija. No, no, corrí con todas mis fuerzas, arañando el suelo, lanzándome hacia ellos, pero era demasiado lento. Ella me miró. Esos ojos grandes e inocentes seguían buscando a su padre. Entonces, ante mis ojos, el lobo la destrozó. Si no hubiera sido por esa leal y vieja vaca amarilla que se abalanzó en el momento justo, no estaría aquí contando esta historia. El lobo también me habría matado a mí. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el rancho ganadero. Desde ese momento, esa vieja vaca amarilla se convirtió en mi amada esposa, firme y protectora, y la tambaleante ternera a su lado, en mi dulce y resistente hija. Esa era ahora mi realidad. Con un fuerte estruendo, la ilusión se hizo añicos. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza, los brazos agarrando a la pequeña ternera en mi regazo como si fuera mi salvavidas. Frente a mí, Ginny estaba paralizada, rodeada de fragmentos de un jarrón roto. Tenía las manos cubiertas de sangre, cortadas por la porcelana rota o por algo mucho más profundo. Me miraba, pero sus ojos no me veían. Estaban vacíos, hundidos, como si le hubieran arrancado el alma. No dije nada. Mi rostro era una piedra. Ella ni siquiera podía sostener mi mirada. Justo cuando el silencio se volvió sofocante, el psiquiatra finalmente habló, con un profundo suspiro en su voz. En todos mis años, nunca he visto un caso como este. Hasta hoy, no podía entender qué podía llevar a un hombre a creer que una vaca era su esposa, y un ternero, su hijo. ¿Qué trauma podía insensibilizar al cuerpo al dolor mismo? Su voz se suavizó. Ahora lo sé. Es un padre que vio cómo torturaban a su hijo y luego lo destrozaban delante de él. ¿Tiene todo el sentido del mundo? Ginny se derrumbó, se apoyó contra la pared, encorvándose como si sus órganos se hubieran convertido en cristales rotos dentro de ella. Silenciosa, pero gritando de dolor, incluso de espaldas. Podía sentir sus sollozos. Sus hombros temblaban. Luego, se calmaron. Luego se detuvieron. Finalmente, se volvió hacia mí. Tenía los ojos rojos e hinchados, la cara manchada y pálida, pero sus movimientos eran deliberados. Se tambaleó hacia mí y cayó de rodillas. Tom, dijo con voz ronca, áspera, desgarrada como papel viejo. Lo siento, no te protegí, no la protegí. Te entregué a ese monstruo con mis propias manos. No hice preguntas. No miré atrás. Les fallé a ambos. Sus manos se cerraron en puños. Pero te juro que lo arreglaré. Haré que todos paguen. Todos los que te hicieron daño. Todos los que miraron y se quedaron callados. Me aseguraré de que nunca olviden lo que hicieron. Cumplió su palabra. Ese mismo día, nos llevó de vuelta al rancho ganadero, irrumpiendo como un demonio envuelto en llamas. Los guardaespaldas sacaron a rastras a la propietaria del rancho, que ya temblaba tan fuerte que parecía que sus huesos intentaban salir de su piel. Vio las manos ensangrentadas de Ginny, luego miró más allá de ella, y me vio a mí, y detrás de mí, a Steve, pálido como un cadáver. La voz de Ginny era tranquila, demasiado tranquila. Era el tipo de tranquilidad que precede a una tormenta que parte la tierra en dos. ¿Sabes por qué he vuelto, verdad?, preguntó. Su voz era en parte pregunta, en parte afirmación. Los ojos de la propietaria del rancho se posaron en Steve en una silenciosa súplica, pero él apartó la mirada, con la cobardía grabada en su rostro. No se le había permitido entrar en la sesión de hipnosis, pero por la forma en que Ginny estaba ahora y la actitud del médico antes, incluso él podía darse cuenta. Ella lo sabía, todo. La verdad ya no estaba oculta en una niebla inducida por el trauma. Estaba despierta, y estaba enfadada. El propietario del rancho tragó saliva y luego intentó forzar una sonrisa. S.R.A. Jelks. No estoy seguro de por qué ha vuelto. ¿Se ha recuperado ya su marido? ¿Quizás ha vuelto para devolver la vaca? ¿O quizás pensó que no lo traté bien y ha vuelto para disciplinarme? Ella sonrió. No era una sonrisa agradable. Sin decir una palabra, dio un paso adelante y le rompió el brazo a la mujer. Crack. El grito que siguió hizo que una bandada de pájaros alzara el vuelo. Ginny no se inmutó. Olvidaste algo, ¿verdad?, dijo lentamente, con una voz que parecía hielo raspando huesos. También dejé aquí a mi hija. ¿Sabías que la habíamos olvidado? ¿Sabías que nunca volvimos a por ella? Y en lugar de decírnoslo, en lugar de salvarla, la tiraste fuera de la valla como si fuera basura. La dejaste a merced de los lobos.
mataste a mi pequeña. Cuando Ginny relató todo el plan con escalofriantes detalles, la última pizca de resistencia en el corazón de la propietaria del rancho finalmente se desmoronó. Se derrumbó de rodillas y comenzó a postrarse frenéticamente. Lo siento, presidente Yelts. Fue culpa mía. Soy una bestia. Por favor, se lo ruego. Perdóneme. ¿Perdonarla? Los labios de Ginny se curvaron en una sonrisa aterradora. Usted humilló a mi marido, torturó y asesinó a mi preciosa hija. ¿Y ahora quiere que la perdone? La propietaria del rancho temblaba violentamente, a punto de desmayarse del miedo. En un intento desesperado por sobrevivir, señaló directamente a Steve y gritó: Presidente Yelts, no es lo que usted cree. No fue idea mía. Fue idea de este hombre. Él me obligó a hacerlo. Steven nunca había visto a Ginny tan aterradora. Su mirada gélida le quitó todo el valor. El pánico se apoderó de él y gritó: No mientas y me eches la culpa a mí. Ni siquiera te había visto antes. ¿Por qué iba a pedirte que le hicieras daño a Tom o a su hija? Pero la mujer se negó a parar. Fue Steve. Me dio $1 millón y me dijo que convirtiera al Sr. Hardy en un sirviente humilde y obediente. Cuando le dije que él nunca se interesaría por una mujer jorobada como yo, fue Steve quien dijo que si trataba a su hija con suficiente dureza, el Sr. Hardy cedería por el bien de la niña. Dijo que, al final, Tom se arrodillaría y me lamería los pies. Presidente Yelts, debe creerme, no tenía ningún rencor contra el Sr. Hardy ni contra su hija. No tenía motivos para hacerles daño. Fue Steve. Él me sobornó y me enseñó todo. Dijo que si conseguía que el Sr. Hardy perdiera la esperanza en usted y le presionaba lo justo, se rendiría por completo y se quedaría conmigo para siempre. Una vez dijiste que volverías en un mes para recoger al Sr. Hardy y a tu hija, pero Steve me llamó y me dijo que no ibas a volver. Y ese día, realmente no apareciste. Así que le creí. Más tarde, me ofreció más dinero. Me dijo que encontrara la manera de ocuparme de la niña, mientras la niña no estuviera. El Sr. Hardy nunca volvería contigo y no tendría más remedio que quedarse conmigo para siempre. Con cada palabra que salía de su boca, la expresión de Ginny se volvía más fría, sus ojos más oscuros, hasta que parecían una tormenta a punto de estallar. Steve se derrumbó. No, Ginny, no, no le creas, gritó, agitando los brazos. Me conoces desde hace años. ¿No sabes qué tipo de persona soy? ¿Cómo puedes creer las mentiras de esta mujer horrible en lugar de creerme a mí? Pero Ginny frunció el ceño y bajó la mirada. Nadie podía saber lo que estaba pensando. Fingiste estar enfermo, murmuró lentamente, cada palabra cortando como un cuchillo. Enviaste deliberadamente a tu propia hija a Tom, y la envenenaste, a tu propia hija, solo para poder inculparlo. Su voz era suave, pero mortal. Te dije que no lo hicieras público. No quería ver a Tom ir a la cárcel. Cuando pregunté cómo castigarlo, fuiste tú quien sugirió este rancho. Dijiste que el aire fresco y la inocencia de las vacas podrían purificar el alma, que el instinto maternal de los animales podría transformarlo, pero en realidad, ya lo tenías todo planeado. Solo esperabas a que mordiera el anzuelo y enviara a Tom aquí. Y fui tan estúpida que caí en la trampa. Te di exactamente lo que querías. Su voz temblaba, pero no por miedo. Se estaba desmoronando. Su compostura se fracturaba como el cristal bajo presión. El propietario del rancho asintió furiosamente. Sí, presidente Yelts. Todo lo que ha dicho es cierto. Steve se puso en contacto conmigo mucho antes de que trajera al Sr. Hardy aquí. Puede comprobar mis registros telefónicos. Puede investigar la cuenta bancaria de dónde proviene el dinero. Todo apuntará a él. Con las pruebas al descubierto, Steve ya no podía negarlo. Se derrumbó por completo, aullando como un loco. Cayó de rodillas con un fuerte golpe y agarró la pernera del pantalón de Ginny, sollozando con voz ronca. Lo siento, Ginny, fui demasiado codicioso. Siempre fuiste tan buena conmigo y yo solo quería que fueras buena conmigo para siempre. Solo conmigo. Querías a esa niña como si fuera tuya. Quería que fuera su madre de verdad. Por eso me dejé llevar por el mal camino. Pensé que si destruía a Tom y me deshacía de tu hija, entonces me pertenecería solo a mí. Todo esto, cada uno de los errores, fue culpa mía. Si pegarme te hace sentir mejor, adelante, pégame. Si todavía estás de luto por tu hija, entonces déjame darte una nueva. Seguiré teniendo hijos contigo, una y otra vez, hasta que tengamos otra hija. Ginny miró a Steve, con una mirada profunda e indescifrable. Tienes tu propia hija, dijo fríamente, y, sin embargo, podrías envenenar a tu propia carne y sangre sin dudarlo. Pero me pregunto, si tuvieras que ver a tu hijo morir en agonía con tus propios ojos, te volverías loco. ¿Cómo le ha pasado hoy a Tom? Pero Steve no se inmutó, aún agarrado a la pierna de Ginny. Sollozó. No pasa nada. Has perdido a tu hija.
Si eso te ayuda a perdonarme, adelante. Mata a mi hijo para vengarte. A Ginny se le escapó una risa aguda y amarga. Realmente debía de estar ciega, para pensar que alguien como tú, un hombre tan retorcido, pudiera dar lástima. Y pensar que una vez creí que Tom era el cruel, que él era el monstruo de padre. En ese momento, el lejano ulular de las sirenas rompió el pesado silencio. Los coches de policía se detuvieron con un chirrido fuera y los agentes entraron corriendo para detener tanto a Steve como al propietario del rancho. Ginny se volvió hacia su asistente, con un tono tan gélido como la muerte. Haz los preparativos, tanto en el centro de detención como en la prisión. Quiero que los cuiden bien. Dentro de un mes, quiero que ambos sufran un destino. 1000 veces peor que el que sufrió Tom. Una vez que todo estuvo en marcha, se volvió hacia mí y cayó de rodillas. Tom, las personas que te hicieron daño han sido castigadas. Me he asegurado de ello. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? La miré con una sonrisa que no transmitía alegría. Ven conmigo, al lugar donde murió nuestra hija. Puedes pedirle perdón tú misma. Ginny asintió repetidamente. Sí, por supuesto. Eso es lo que debo hacer. La guié a través del rancho, pasando junto al ganado, junto a las viejas vallas, hasta llegar al extremo más alejado de la propiedad. El viento aullaba a nuestro alrededor mientras nos acercábamos al acantilado. ¿Es aquí donde ocurrió?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es aquí donde los lobos? Un poco más, le dije con suavidad. Ya casi hemos llegado. Paso a paso, la guié hacia el borde del acantilado. Cuando llegamos al precipicio, la rodeé con mis brazos por detrás. No la protegimos, le susurré. Como padres, ambos éramos responsables. Si realmente queremos arrepentirnos, entonces deberíamos hacerlo cara a cara. No, Chris. La espalda de Ginny se tensó, pero no se resistió. Y entonces, con un rápido empujón de mis dedos de los pies, nos lancé a ambos al abismo. Cariño, le susurré al viento. Perdona por hacerte esperar tanto tiempo.